Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy seguimos hablando de las claves de diseño. Y es que, como podéis imaginar, el diseño tiene un papel fundamental en la conceptualización de nuestros dashboards de negocio. En el vídeo de hoy vamos a profundizar un poco más en el formato y la disposición de los datos dentro de un panel. Vamos a verlo. El movimiento de los datos o de los elementos. Hay datos que permanecen estáticos en el panel y otros que pueden estar en movimiento. Sin embargo, el movimiento de datos tiene sus pros y sus contras. Si el movimiento se aplica a un dato importante, este dato se verá resaltado. Por ejemplo, en un panel comercial, cuando nos entra un nuevo lead a través del formulario web, puede haber un movimiento, pero si se utiliza de forma continua, el dato puede llamar la atención en exceso, siendo una distracción más que una ayuda. La ley de continuidad y de destino común. Debemos dar sentido de unidad y de cohesión a la información. Tener los datos bien posicionados hará que los comprendamos mejor. La idea es crear un storytelling, que el dashboard cuente una historia, la historia de nuestro propio negocio. Los datos por sí solos no valen nada, debemos darles sentido y plasmarlos de tal forma que nos ayuden a tomar las decisiones correctas. Las gráficas, ¿cuándo debemos utilizarlas? Pues por ejemplo, si solo tenemos uno o dos datos, no es necesario incluir una tabla o un gráfico en nuestro panel, porque no nos está aportando suficiente valor. Usaremos gráficas cuando tengamos un número considerable de datos, que de forma visual sea más fácil para nosotros interpretar la información a través de una gráfica. Por ejemplo, en la primera gráfica tenemos un listado del total de ventas por meses de un negocio. ¿Qué mes ha tenido mayor volumen de ventas? De un vistazo es muy difícil saberlo. Sin embargo, en esta otra gráfica sabemos rápidamente cuál es el mes con mayores ventas. ¿Notáis la diferencia, verdad? El tipo de gráfica. La clave no solo está en saber cuándo usar una gráfica y cuándo no, sino en saber elegir qué tipo de gráfica, de barras, circular, acumulativa. Este es un error bastante común. Muchas veces se tiende a elegir una gráfica porque queda bonita o porque acopla mejor en el panel, pero no, una gráfica tiene un propósito, que no es otro que ayudarnos a entender, a interpretar mejor los datos. Vamos a poner un ejemplo. Usar gráficos de columnas para comparativas en lugar de gráficos circulares es un acierto. Contexto. Debemos exponer en contexto los datos. Si en nuestro dashboard tenemos la cifra de ventas del día de hoy, por ejemplo, ese dato por sí solo no nos aporta nada. ¿Hemos vendido más o menos que el día anterior? ¿Cómo vamos respecto al mes pasado o respecto al año pasado? Es importante que podamos comparar los datos con otro periodo para entender cómo va nuestro negocio y así establecer las medidas correspondientes. Podemos lanzar un cupón descuento o una oferta por tiempo limitado o invertir más en una campaña de publicidad, por ejemplo. Como veis, el diseño de un dashboard no se trata únicamente de poner en bonito los datos. Detrás hay todo un trabajo de análisis y de disposición de la información, dándole un sentido claro. Así, cualquier persona que mire el panel podrá entenderlo rápidamente y sacará conclusiones acertadas y al instante. ¿Y vosotros? ¿Tenéis en cuenta todas estas claves de diseño en vuestros paneles? Os leo en comentarios o en mensaje directo. Hasta pronto.